Hola, este tutorial es el primero de una serie que pretende explicar los conceptos básicos relacionados con vectores aleatorios bidimensionales. Un vector aleatorio bidimensional es el resultado de aplicar una transformación del espacio muestral hacia el plano R2, de manera que a cada punto muestral omega le hacemos corresponder un par de números x de w y y de w. Podemos decir que un vector aleatorio no es más que un vector cuyas componentes son variables aleatorias. Estas componentes se llaman variables aleatorias componentes. Un vector aleatorio se dice que es discreto si solo si las variables aleatorias componentes x e y son variables discretas. En las aplicaciones estadísticas surge mucho el concepto de vector aleatorio, más aún vectores aleatorios multidimensionales. Veamos simplemente dos ejemplos de ilustración. Consideremos el experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado perfecto dos veces. X podría ser el resultado del primer lanzamiento y Y el del segundo lanzamiento. También hubiésemos podido definir X como la suma de los valores obtenidos y Y su producto. Cambiando de escenario, en el experimento que consiste en seleccionar aleatoriamente a una persona de un determinado universo, X puede ser su estatura y Y su peso. Así como las variables discretas tienen asociada una función de masa que les permite calcular probabilidades puntuales asociadas con puntos en la recta real, los vectores discretos tienen una función de masa que denominamos función de masa conjunta que les permite calcular probabilidades puntuales asociadas con puntos del plano real. Formalmente, la función de masa de un vector aleatorio discreto es una aplicación o transformación que asigna a cada punto del plano un número en el intervalo 0,1 que representa la probabilidad simultánea de que la variable x tome un valor x pequeña y la variable y tome un valor y pequeña. Se define el rango del vector xy como el conjunto de puntos del plano en donde la función de masa es positiva. Se desprende de la definición de función de masa conjunta las siguientes dos propiedades. En primer lugar, la función de masa conjunta en cualquier punto del plano es no negativa. Es obvio porque dicha función representa una probabilidad. Y por otro lado, la suma de todas las funciones de masa de puntos en el plano es igual a 1. Estas dos condiciones pues hacen también una tercera que se deduce de ella, y es que la función de masa en un punto es a lo sumo 1. Conveniente aclarar que un vector aleatorio discreto queda perfectamente definido cuando se conoce su función de masa. Si ahora A es un subconjunto de R2, entonces la probabilidad de A, o mejor dicho, la probabilidad de que un vector aleatorio pertenezca a A, se obtiene sumando todas las funciones de masa conjunta de los puntos que pertenezcan a dicho conjunto. Caso particular interesante es aquel en el cual el conjunto A es el conjunto formado por aquellos puntos del plano cuya abscisa es menor o igual
que un determinado valor x pequeña y su ordenada es menor o igual a un determinado valor y pequeña, obteniéndose de este modo lo que se entiende por función de distribución conjunta del vector xy, que sería una generalización de la función de distribución de una variable aleatoria. En el siguiente ejemplo vamos a construir paso a paso la función de masa y la función de distribución del vector xy definido en el enunciado. Al lanzar una moneda dos veces, el espacio muestral está formado por los 4 puntos que señalamos a continuación. La primera letra representa el resultado del primer lanzamiento y la segunda el resultado del segundo lanzamiento. Dicho esto, pues, el valor que toma el vector xy en cada punto del espacio muestral se obtiene recordando pues la definición de lo que es x y de lo que es y, de manera tal pues que el vector xy evaluado en el punto cc es el vector numérico 1, 1, ya que x representa el número de caras del primer lanzamiento, que es 1, y y representa el número de caras del segundo lanzamiento, que también es 1. De esta manera pues se construyen los valores que conforman el rango del vector xy. Además, observemos que esta transformación es inyectiva, de manera tal que a cada punto distinto del espacio muestral le corresponde puntos distintos en el plano. Esto hace que la función de masa conjunta del vector xy sea correspondiente con las probabilidades de cada punto muestral. Y partiendo de la premisa de que estamos en presencia de un experimento X probable, la probabilidad de cada punto muestral es 1/4, que se traduce en que la probabilidad de cada punto en el plano de masa conjunta también sea 1/4. Está además decir que el rango del vector xy está formado por los puntos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que son precisamente los puntos en donde la función de masa conjunta es positiva. La proyección horizontal de ese conjunto nos da a nosotros el rango de la variable x, que en este caso es el conjunto 0, 1. Análogamente, la proyección vertical del rango del vector xy nos da el rango de la variable y, que en este caso también es el conjunto 0, 1. Para determinar la función de distribución conjunta del vector xy, es conveniente particionar los rangos por separado de cada variable en conjuntos que nos permitan hallar sus funciones de distribución, tal y como hacíamos en el caso univariante. De manera tal que la partición correspondiente al rango de la variable x es x menor que 0, x entre 0 y 1, incluyendo el 0 y excluyendo el 1, y x mayor o igual que 1. Análogamente se tiene para la partición del rango de la variable y. La siguiente tabla nos muestra las probabilidades de las intersecciones de las particiones de los rangos de x y de y. Y observar, por ejemplo, que el valor 1/4 no es más que la probabilidad de que la variable x se encuentre entre 0 y 1, incluyendo el 0 y excluyendo el 1,
y la variable y se encuentre entre 0 y 1, incluyendo el 0 y excluyendo el 1. De esta manera pues se construye esta tabla, que ya es per se la función de distribución conjunta, la cual ahora mostramos en su notación estándar de función. En el siguiente ejemplo vamos a construir la función de masa conjunta en una situación en donde la transformación no es inyectiva. El ejemplo en cuestión establece la selección sin reemplazo de dos fichas del conjunto formado por tres fichas numeradas con los dígitos 1, 2 y 3. Vamos a denotar como X al menor de los dígitos seleccionados y por Y el mayor de los dígitos seleccionados. A continuación mostramos el espacio muestral correspondiente al experimento y los valores que toma el vector XY en cada punto muestral. Obsérvese la no inyectividad al presentarse la situación de que el punto 1, 2 del espacio muestral genera la misma imagen que el punto 2, 1. Igual sucede con el punto 1, 3 y el 3, 1 y con el punto 2, 3 y 3, 2. De nuevo, pues el rango de X y el rango de Y, que ahora lo hemos denotado con la letra D, son respectivamente las proyecciones correspondientes al rango de el vector XY. Ahora observemos que la función de masa conjunta para cada uno de los puntos del dominio del vector vale 1/3 y no 1/6, que es la probabilidad de cada punto muestral. Y esto se debe obviamente a que, por ejemplo, la función de masa en el punto 1, 2 sería correspondiente a la probabilidad en el espacio muestral de que ocurran los eventos 1, 2 y 2, 1. Cada uno de ellos con probabilidad 1/6, que daría origen pues al valor 1/3. Dejamos como referencia para que se analice la función de distribución de dicho vector. Al igual que en el caso univariante, existen ciertos vectores aleatorios a los cuales se les identifica con un nombre y un conjunto de números llamados parámetros. En este tutorial mostraremos a manera de ejemplo 4 casos. El primer caso es una generalización de la distribución uniforme discreta univariante. En esta ocasión se dispone de un conjunto finito de n puntos en el plano a los cuales les hemos asociado el vector XY. En este caso pues a cada punto del conjunto A le asignamos como probabilidad 1/n, mientras que a puntos que no pertenecen a A le asignamos 0. Eso es lo que indica pues la expresión que hemos colocado en pantalla. Un ejemplo de esta situación se presenta cuando se tenga un espacio muestral equiprobable y una transformación inyectiva. Observemos el caso del lanzamiento de un dado perfecto 2 veces. El espacio muestral es bien sabido que es el conjunto de puntos mostrado a continuación. Hay 36 puntos en total. Suponiendo X probabilidad, cada punto muestral tiene una probabilidad de ocurrir de 1/36.
Si ahora denotamos por X el resultado del primer lanzamiento y por Y el del segundo lanzamiento, la transformación X por Y es inyectiva y por lo tanto la probabilidad conjunta es un 36avo para todos los puntos que pertenecen al conjunto A y 0 en cualquier otro lugar. La distribución que nos ocupa en este segundo caso corresponde a una generalización de la distribución binomial univariante. Formalmente, la distribución trinomial es aquella caracterizada por tres parámetros n, p1, p2, siendo n un número entero positivo, P1 y P2 números reales en el intervalo abierto 0, 1, tal que su suma es inferior a 1. De manera tal que matemáticamente la distribución trinomial tiene la siguiente función de masa conjunta. La interpretación estadística de dicha distribución es la siguiente. Supongamos que tenemos un experimento aleatorio formado por n ensayos independientes y en cada uno de ellos hay tres opciones de ocurrir que hemos denotado por O1, O2 y O3 con probabilidades P1, P2 y 1 menos P1 menos P2. Si denotamos por X el número de veces que aparece la opción O1 en dichos n ensayos y por Y el número de veces que aparece la opción O2, por descarte, n menos X menos Y representará el número de veces que aparece la opción O3, no teniendo necesidad de definir una nueva variable para especificar esta situación. En este caso, pues, decimos que el vector XY tiene una distribución trinomial de parámetros np1, p2, siendo n pues el número de ensayos, p1 la probabilidad de que un ensayo cualquiera, el resultado sea la opción O1, y p2 la probabilidad de que en un resultado, en un experimento cualquiera, aparezca la opción O2. Por ejemplo, si seleccionamos con reemplazo para garantizar independencia de los futuros ensayos 5 bolas de una urna que contiene 10 bolas blancas, 20 bolas rojas y 30 bolas negras, y representamos por X el número de bolas blancas seleccionadas, por Y el de bolas rojas, el vector XY tiene una distribución trinomial de parámetros n igual a 5, P1 un sexto y P2 un tercio. El n igual a 5 surge del número de veces que se hizo el experimento, en este caso el número de extracciones independientes. P1 un sexto es la probabilidad de en una de esas extracciones cualesquiera aparezca una bola blanca, que no es más que 10 sobre 60, un sexto. Y P2 es la probabilidad de que en uno de esos ensayos cualesquiera aparezca una bola roja, que es 20 sobre 60, que es un tercio. La próxima distribución, denominada hipergeométrica bivariante, constituye una generalización de la distribución hipergeométrica univariante. En este caso, los parámetros que definen dicha distribución son 4 números enteros cuyas condiciones mostraremos más adelante al enseñar la función de masa conjunta. Es así, pues, como la distribución de masa conjunta de dicho vector tiene la siguiente expresión matemática. Se desprende que las condiciones impuestas a los parámetros, así como al rango de validez de dicha expresión, se motiva en función de
ser coherentes con los cálculos de los combinatorios que aparecen en dicha expresión. Básicamente esta distribución es usada cuando se realizan extracciones sin reemplazo de n elementos a partir de un universo de tamaño n grande, el cual ha sido clasificado en tres categorías excluyentes: C1, C2 y C3, de tamaños N1, N2 y N-N1-N2. Si X representa el número de elementos en la muestra que pertenecen a la clase C1 y Y el número de elementos de la muestra que pertenecen a la clase C2, entonces el vector XY sigue una distribución hipergeométrica bivariante de parámetros 15, 8, 3, 7, siendo 15 el tamaño del universo, 8 el tamaño de la clase 1 asociada con X, 3 el tamaño de la clase 2 asociada con Y 7 el tamaño de la muestra. El último caso que analizaremos recibe el nombre de distribución Pascal bivariante y se encuentra definida a partir de tres parámetros R1, R2, P, siendo R1 y R2 números enteros positivos con R2 estrictamente mayor que R1 y P un número en el intervalo abierto 0,1 que representa una determinada probabilidad. La expresión matemática de dicha función de masa conjunta se está mostrando aquí en pantalla. Para buscar una aplicación a dicha distribución, imaginemos una sucesión de ensayos de Bernoulli independiente de parámetro P. Si denotamos X al ensayo en el cual ocurre el R1 éxito y el ensayo en el cual ocurre el R2 éxito, entonces el vector XY sigue una distribución Pascal bivariante de parámetros R1, R2, P. Por ejemplo, si extraemos con reemplazo una carta de una baraja española hasta que aparezca el décimo as, y si denotamos por X en la extracción en la cual aparece el tercer as, y por Y la extracción en la cual aparece el décimo as, entonces el vector XY tiene una distribución Pascal bivariante de parámetros 3, 10, 1/10, siendo 3 el número de éxitos que ocasionan el valor de X, 10 el número de éxitos que ocasionan el valor de Y 1/10 la probabilidad de éxito en un ensayo cualquiera, que al ser independiente equivale al cociente de 4 entre 40, ya que una baraja española tiene 40 cartas, de las cuales hay 4 ases. El concepto de función de masa marginal aparece cuando se desean analizar por separado las variables componentes del vector XY. La función de masa marginal de la variable X se obtiene calculando, o mejor dicho, sumando las funciones de masa conjunta en aquellos puntos del plano que tienen la abscisa igual y constante a X. Vale decir, gráficamente trazamos la recta vertical X igual a X y sumamos todas las funciones de masa conjunta de los puntos que se encuentran sobre dicha recta vertical. Para el caso de la función de masa marginal de la variable Y, fijamos la recta horizontal Y igual a Y y sumamos todas las funciones de masa de los puntos que se encuentren en dicha recta horizontal. En el siguiente ejemplo, el vector XY viene dado en forma tabular. Aquí es fácil obtener las funciones de masa marginales.
Observemos que la variable x, su rango es el conjunto -1, 0, 1 y por lo tanto la función de masa en cada punto se calcula de la siguiente manera. Para x igual a -1, sumamos en y los valores correspondientes dando origen a 0,3. Para x igual a 0, sumamos en y los valores correspondientes dando origen a 0,3. Para x igual a 1, sumamos en y dando origen a 0,4. Y obviamente, para valores de x que no pertenecen a su rango, la función de masa marginal es 0. Para y ocurre lo mismo. Para la función de masa marginal de y en 1, fijamos y en 1 y sumamos en x, obteniendo 0,6. Y la función de masa de y en 2, sumamos en x, obteniendo 0,4. Esto también se pudo haber hecho directamente sobre la tabla, hallando las sumas por fila y las sumas por columna. El siguiente ejemplo es un tanto más complicado, ya que el vector XY no viene en forma tabular. Habrá que tener cierta experticia en cálculos de suma e inclusive de series de números reales. Tratemos de hallar las funciones de masa marginal correspondiente a el vector trinomial. Básicamente, pues lo que primero debemos hacer es tener una idea gráfica del rango de dicho vector, el cual pues se muestra en la siguiente figura, en donde los valores de x van de 1 en 1, de 0 hasta n, los valores de y van de 1 en 1, de 0 hasta n, pero además x más y se mantiene menor o igual que n. Estamos acá, todos los puntos de coordenadas enteras que se encuentren en esta región. Dicho de esta manera, la función de masa marginal de x se obtiene fijando x y sumando en y. Para un x genérico, la y varía desde 0, 1 hasta n menos x de la función de masa conjunta. Aquí sacamos fuera de esta suma aquellas cosas que no dependen de y, que es el índice sumatorio, como lo son n factorial, x factorial y p1 a la x. Y multiplicamos convenientemente y dividimos por n menos x factorial para conseguir una suma similar a un binomio de Newton. La suma es equivalente a P2 más 1 menos P1 menos P2 a la n menos x. Simplificando esta expresión, llegamos finalmente a que la función de masa marginal de x se asemeja a la que corresponde con una binomial de parámetro np1. De igual manera, la función de masa marginal de y se corresponderá con una binomial de parámetro np2. Esto nos permite afirmar que las distribuciones marginales asociadas a una distribución trinomial son distribuciones binomiales. Bueno, me despido hasta la próxima oportunidad, en donde trataremos las llamadas distribuciones condicionales e independencia de variables aleatorias.